Senadores, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Corresponde elegir un presidente accidental en ausencia del senador Velázquez. Por favor, presidente. Aquí está la tabla, presidente. No sé, me llamó ayer, estaba en el norte y hoy día me dijo que no alcanzaba a llegar. De los siguientes está aprobado. Proyecto de ley, primer trámite constitucional que modifica la ley 19.886, ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios en materia de control de procedimientos, contratación por trato o contratación directa, correspondiente al boletín 16.060-06. Y el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 19.886 sobre bases generales sobre los contratos administrativos de suministros y prestación de servicios con el objeto de incorporar a las corporaciones municipales correspondientes al boletín 15.311-06. La cuenta de los honorables senadores Keitel y Velázquez, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley 21.325, ley de migración y extranjería, con el objeto de perfeccionar la gestión de los procedimientos migratorios, que indica boletín 16.086-06. Doy la palabra respecto de la cuenta. ¿Sí? ¿No hay más palabras? Sí. Bien, para iniciar, porque estamos un poco atrasados con el tiempo, le damos la bienvenida al señor Contralor y quienes lo acompañan. También veo a la subsecretaria de Hacienda. Le damos también la bienvenida para poder exponer estos proyectos que tenemos presentados. Son proyectos que, por lo menos el primero que tenemos en tabla, fue suscrito por la unanimidad de la comisión, así que es de interés y de relevancia, dada también la connotación que tenemos en los medios de comunicación y lo que ha ocurrido recientemente en nuestro país. Así que le damos la bienvenida. ¿Parte del señor Contralor? ¿Sí? Bienvenido, señor Contralor. Le damos la palabra para que usted también pueda exponer respecto a los proyectos que le fueron enviados. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. De la comisión y a la secretaría y a la subsecretaria. Bien, como Contraloría quisiéramos exponer respecto de los proyectos para los cuales de manera tan amable nos han invitado a exponer, pero también nos gustaría poner un poco de contexto, señor presidente, sobre todo considerando los mensajes o mociones que acompañan a los proyectos, atendido que ahí está la expresión de motivos y que tiene mucho que ver con la realidad o la situación actual que se está produciendo a propósito de las transferencias desde el sector público. Si uno mira la presentación, bueno, esos son los temas que pensamos tratar. El contexto rápidamente, luego quiero hacer una referencia a algunas debilidades institucionales. Gracias. Algunas propuestas que ya habíamos mencionado la semana pasada en el propio Senado a propósito de la Comisión de Vivienda y algunos comentarios ya concretos al proyecto de ley. En la invitación se nos señala que nos pronunciemos sobre dos proyectos de ley. Uno es el del boletín 16.060-06 y el otro es el 15.311-06. Y del punto de vista ahora del contexto, solo para ilustrar, esta lámina me parece a mí que es muy importante porque en el fondo muestra cuál es la situación que hoy día tenemos, ¿no? O sea, en el fondo esta es podríamos decir, la situación que hoy día hay de las transferencias de los recursos públicos a entidades receptoras privadas. Es una situación que está todos los días en los medios de comunicación y que a toda la institucionalidad referente al caso la tiene bastante estresada. Antes de entrar al proyecto de ley, quisiera hacer unas referencias a las debilidades que existen en materia institucional respecto de las transferencias. Eso a mí me parece muy importante. Voy a ir muy rápido acá. Esto ya fue señalado en la comisión de la semana pasada, pero no a los senadores que conforman esta comisión. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la corrupción, es un fenómeno que va mutando a lo largo del tiempo y cambia en el espacio. O sea, situaciones que antes no eran dignas de atención porque parecía que no iban a ser
afectadas por algún fenómeno o una irregularidad, un fenómeno de corrupción o irregularidad, hoy día uno ve que también son susceptibles de corrupción. O sea, uno cuando piensa en sectores típicos de corrupción piensa en compras públicas o en obras públicas o en suministros en materia de defensa, pero no se hubiese imaginado que también en materia de transferencias desde el Estado pueden producirse este fenómeno. Y eso quiere decir que, por lo tanto, las herramientas que existen para atacar ese fenómeno también deben ir adecuándose. Y eso es lo que nosotros creemos que es lo que está ocurriendo en este caso. Si uno se fija, presidente, por su intermedio de la comisión, no hay un concepto legal de transferencia. Este concepto que nosotros acá estamos planteando, que dice que transferencias son traspasos de recursos que se efectúan por un organismo público, el otorgante, a otro organismo público u otra persona natural o jurídica de derecho privado, el receptor, para que estos lleven a cabo una actividad de utilidad pública o interés social, que no supone una contraprestación de bienes o servicios en beneficio del otorgante y que genera la obligación de rendir cuentas por parte del receptor y el deber relativo de exigirla por parte del otorgante. Esta definición no es una definición legal, es una definición que nosotros tenemos internamente en un manual de transferencias que aplica la Contraloría, no es una regla. Y luego, cuando uno va a los tipos de transferencias, y esto es bien importante, presidente, por su intermedio que uno lo tenga en cuenta, esto tampoco está señalado a nivel legal, sino que esto está en el clasificador presupuestario, que es el que establece los tipos de transferencias. Entonces, las transferencias corrientes del subtítulo 24 son las que se refieren a gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios, incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes a instituciones públicas y del sector externo. Y luego transferencias de capital del subtítulo 33 se refiere a todo desembolso financiero que no supone la contraprestación de bienes o servicios destinados a gastos de inversión o la formación de capital. Estas definiciones nosotros las tenemos en un manual de transferencias de la Contraloría que se basa en distintas normas dispersas, entre ellas, como dije, el clasificador presupuestario. Entonces, el elemento distintivo entre subtítulo 24 y subtítulo 33 se supone que es lo que se quiere hacer con esos recursos. Entonces, en un caso se refiere a proyectos que benefician a la comunidad, proyectos que en principio no deberían ser tan cuantiosos, así por lo menos los veríamos nosotros. En cambio, los otros se refiere a gastos de inversión o de capital que hace el receptor de los recursos. Por ponerlo en un ejemplo concreto, si Bomberos quiere comprar guantes, debería ser una transferencia que se hace por el subtítulo 24. En cambio, si lo que quiere construir es un cuartel de bomberos, es subtítulo 33. Esa sería la lógica que hay en un subtítulo y otro. Esto es bien importante porque la regulación que está en el articulado de la Ley de Presupuestos se refiere solo a las transferencias corrientes. Si usted, presidente, y por su intermedio de la Comisión, mira el artículo 23 de la actual Ley de Presupuestos, se va a dar cuenta que dice que el concurso será obligatorio para la asignación de recursos correspondientes a transferencias corrientes a instituciones privadas, salvo que la ley expresamente señale lo contrario. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en el fondo, en los casos que se han estado discutiendo, o en algunos de los casos que se han estado viendo hoy día en la contingencia, vemos que ha habido asignación directa y vemos que en realidad esas instituciones privadas, pero no son transferencias corrientes, sino que son transferencias que se rigen por el subtítulo 33, no por el 24. Y eso cambia todo, porque la regulación de la ley, en el articulado de la ley, no en las glosas, se refiere solo a las de carácter corriente, las transferencias corrientes, es decir, subtítulo 24, ¿ya? Y solo a instituciones privadas, no a las instituciones públicas, porque la norma respecto de instituciones públicas se borró para este año. Ahora, la ley establece otras cosas, además, serán transferidas mediante convenio, y aquí hay una cosa bien importante, que es lo que está subrayado en el texto, que es que el Ministerio de Hacienda podrá impartir instrucciones complementarias de aplicación general respecto del contenido de estos convenios con la finalidad de asegurar que los recursos públicos transferidos sean destinados efectivamente al objetivo para el que fueron asignados, así como su restitución en caso contrario. Esa es una facultad que existe hoy día y que tiene el Ministerio, y nosotros, dentro de las propuestas, y lo anticipo desde ya, proponemos que esos instructivos efectivamente se expidan. Y nosotros estamos disponibles para colaborar si lo estimara necesario. Otro de los requisitos que se establecen está en la letra B. Los convenios no pueden considerar transferencias de todo o parte de lo convenido en un plazo distinto del que resulte de relacionar dichas transferencias con el avance efectivo de la ejecución de las iniciativas durante el año presupuestario, salvo autorización de DIPRES. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no se puede transferir todo el dinero inmediatamente. Pero esto, de nuevo, solo respecto de aquellas transferencias corrientes, no de las de capital. Y aquí, de nuevo, en el caso en cuestión, es de capital y no corrientes.
Y luego hay que establecer obligaciones para los organismos públicos y la obligación de mantener el registro actualizado de transferencias. Avancemos ahora al cuadro. Entonces, ¿cuál es la implicancia de uno u otro? Es decir, que usted tenga una transferencia de uno u otro subtítulo. Es lo que aparece en este cuadro. Por ejemplo, la obligatoriedad de asignarlo por la vía del concurso, es decir, que no sea una asignación directa. Si es del subtítulo 24, se aplica el artículo que acabo de citar, que es el artículo 23. Pero si es del subtítulo 33, es decir, de capital, va a depender de lo que diga la glosa y uno, por regla general, debería aquí aplicar otra norma que está fuera de la ley de presupuestos, que es la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, el artículo 9, que obliga a realizar concursos, salvo trato directo que deberá ser fundamentado y no señala causales. O sea, usted podría dar cualquier fundamento y, en el fondo, estaría satisfecha la exigencia legal del artículo 9. La exigencia de convenio, de nuevo, está por el artículo 23, subtítulo 24, en cambio no en términos generales, va a depender de lo que diga cada glosa. Lo mismo la obligación de relacionar la transferencia con el avance efectivo de lo convenido, la transparencia de las instituciones privadas, lo mismo, y lo mismo la transparencia de la entidad otorgante. Entonces, presidente, si uno mira, por ejemplo, el caso del programa de asentamientos precarios, que es el que ha dado mucho que hablar en la prensa, como todos sabemos. Este es un programa por más o menos 43.900 millones de pesos, en un ministerio que tiene más de 4 billones de pesos de presupuesto. Ya, eso es lo que hay que tener en cuenta, las magnitudes aquí de lo que estamos hablando, de los recursos que administra el MIMBU. 4 billones de pesos, o sea, 4 millones de millones versus 43.900 millones. O sea, en realidad es un porcentaje bastante bajo del presupuesto total. Y si uno se fija acá, la transferencia acá son todas del subtítulo 33, no hay del subtítulo 24, y se rigen por una glosa que es la glosa 04, que es la que aparece más abajo, que está ahí también transcrita. Entonces, la regulación que está acá en la glosa, básicamente es una regulación que aparentemente está referida a los municipios que reciben esta transferencia. Entonces, lo que dice es que en ese convenio que se suscriba va a tener que identificarse el o los asentamientos precarios a intervenir, las acciones a desarrollar, las metas, plazos, modalidades de ejecución y la evaluación. Y esto tiene que pasar obviamente por el Consejo y si los montos lo ameritan también pasa por el trámite de toma de razón. Y los recursos transferidos son de carácter extrapresupuestario. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque cuando se transfieren, por ejemplo, recursos extrapresupuestarios a un municipio, estos no son, como su nombre lo dice, no son presupuestarios, por lo tanto, en su aplicación no tiene que el alcalde o la alcaldesa contar con el acuerdo del Consejo, porque ese requisito está para los recursos presupuestarios, no los extrapresupuestarios. Entonces, son recursos que podríamos decir, de una manera coloquial, recursos propios del alcalde, porque en realidad él los puede disponer libremente, porque pasan a ser extrapresupuestarios según el mandato de la propia ley. Y la propia glosa, porque este es un programa que ha existido desde hace bastante tiempo, pero que desde el año 2015, si no me equivoco, incorpora también la posibilidad de hacer transferencias a instituciones de carácter privado sin fin de lucro, que es lo que aparece allí también señalado, presidente, por su intermedio. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con esto? Que en la medida que se van aumentando los recursos del sector público, vamos a ver que existen muchas dificultades en algunas instituciones para hacer ejecución presupuestaria, es decir, para ejecutar esos recursos. Entonces, la transferencia en muchos casos se ha transformado en una forma de ejecutar el presupuesto, porque no hay una capacidad, por así decirlo, instalada de poder ejecutar el presupuesto por la propia organización. Entonces, por ejemplo, si usted mira esta lámina, presidente, por su intermedio, a toda la comisión, respecto de los gobiernos regionales, el año pasado, el promedio del presupuesto de los gobiernos regionales el año pasado ejecutaron el 31% en diciembre. Es decir, un tercio del promedio del presupuesto de los gobiernos regionales estaba concentrado en su ejecución en diciembre del año pasado. Pero en realidad los números son bastante malos en general, porque casi toda la ejecución de muchos de ellos se concentra, por ejemplo, hay uno que ejecuta el 43,6%, todo en diciembre. Y eso da cuenta, efectivamente, de que hay gastos que se concentran al final, pero también da cuenta de un problema de la ejecución presupuestaria. Y el problema se agrava si uno ahora hace una especie de doble clic y mira en qué se ha gastado o cómo se gastó el presupuesto. Estos son números totales.
Entonces, si uno hace una comparativa de cómo comenzó el presupuesto y cómo terminó el presupuesto de los gobiernos regionales del año pasado, uno se da cuenta de que las transferencias aumentaron en 216.000 millones respecto de lo que originalmente estaba previsto. Eso es decir, aumentaron en un 45,5% los presupuestos de transferencias. Entonces, por eso, por ejemplo, si uno mira a quién se transfirió, va a encontrar que bomberos el año pasado, en diciembre, recibieron muchas transferencias, porque la transferencia fue una forma de ejecutar el presupuesto, independientemente de si había un buen proyecto o no que financiar con esas transferencias. Entonces aquí, por lo menos desde la Contraloría, nosotros esto lo vemos con mucha preocupación, porque uno ve todos los esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, en el sector defensa, de tener una ley de financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, donde se establece una política de defensa, unos presupuestos plurianuales, un plan de desarrollo de la fuerza y así sucesivamente, para que efectivamente no se produzcan problemas de ejecución presupuestaria y esto se pueda traspasar de un año a otro. Pero acá, dada la debilidad que existe, en el fondo todo se concentra a fin de año y gran parte se concentra en transferencias. Y eso es un problema que tenemos hoy día y eso es una manifestación de debilidad institucional. Y de hecho, el segundo dato es que la inversión, es decir, que podríamos decir que son bienes que van a quedar porque van a ser bienes de capital, disminuyó en 272.000 millones, que obviamente una parte es lo que pasó a transferencias. Entonces lo que tenemos nosotros es una debilidad institucional, presidente. Ese es el problema que tenemos. La situación actual es que el Estado no tiene la capacidad para satisfacer él directamente todas las necesidades que la sociedad hoy día requiere. Y por eso entran los privados. Este es un hecho, es una situación real, y tan real es que en el presupuesto de este año 1,4 billones de pesos se establecieron como transferencias a entidades privadas. Algunas de carácter nominativo, otras no son nominativas. Entonces, es una gran cantidad de recursos públicos que están ahí destinados para la transferencia. Y el problema que tiene esto es que no hay una normativa, es decir, no hay una ley marco de transferencias que regule esto, con una serie de debilidades que voy a pasar ahora inmediatamente a exponer. ¿Cuáles son los problemas que plantea esta situación de hecho? Los problemas es que, en el fondo, aquí hay una especie de grieta en la regulación, o falta de regulación, que hace que uno no pueda seguirle la pista al dinero. Uno no sabe cuál es la ruta del dinero. Por ejemplo, cuando el GORE ejecuta transfiriendo, y esos recursos son extrapresupuestarios del municipio, en el fondo, como el dinero es fungible, no hay obligación de mantenerlo en una cuenta separada, eso hace que sea imposible, por ejemplo, para la Contraloría saber si esto viene de transferencia, viene de patentes o viene de Fondo Común Municipal. Entonces, eso es una gran dificultad desde el punto de vista del control que pueden tener las transferencias. Luego, existe una gran definición al definir cuáles son los recursos que van por la vía del subtítulo 24 o subtítulo 33. O sea, si uno ve en el programa de asentamientos precarios, lo que hay es todo 33, no hay nada que sea 24. Y esa es una definición que se hace cuando se diseña la ley de presupuesto. Hay una gran cantidad de modificaciones presupuestarias. Efectivamente hay una flexibilidad presupuestaria que es un principio, pero es probable, o uno podría plantearse si esas modificaciones presupuestarias, que obviamente no pasan por el Congreso, deberían tener algún tipo de fundamentación mayor que el mero principio de flexibilidad. Los proyectos que se van a financiar. Presidente, por su intermedio a la Comisión. No es posible cuestionar el mérito de los proyectos, pero hay muchos de esos proyectos que están en dos categorías. O son cosas que el Estado debería estar haciendo, porque son función pública propiamente tal, y tal es así que uno de los hallazgos que existen es que por la vía de estas transferencias se financian personas que prestan servicios al interior de los propios servicios, como sujetos privados, pero que están trabajando en el servicio, y hay otros proyectos que en realidad uno puede cuestionarse perfectamente cuál es la valía que tiene ese proyecto. Pero eso es una definición que a la Contraloría no le corresponde hacer. Ahora, también hay una gran discrecionalidad al hacer la asignación directa y también otra posibilidad es el trato directo. Los proyectos no son controlados en su mérito, como acabo de decir, no le corresponde a la Contraloría y no todos estos proyectos tienen el informe o resolución de rentabilidad social. Las glosas de información al Congreso tienen escasa eficacia porque son muchas y por lo tanto en realidad no hay una forma tal vez ahí de sistematizar esas glosas de información. Los privados no tienen normas de transparencia y hay una necesidad acuciante de fortalecer el control interno, la auditoría interna y el CAI, que son también mecanismos de control que no existen. Y del punto de vista del control externo,
del punto de vista de la Contraloría, a nosotros una de las cosas que nos limita es precisamente la falta de normativa. ¿Por qué? Porque las dos cosas principales que hace la Contraloría, que es la toma de razón y la auditoría, las dos se basan en la normativa vigente. Por lo tanto, si la normativa vigente es escasa o es poca, lo que quiere decir es que no hay con qué contrastar. No hay un estándar que establezca, por ejemplo, los puntos de control donde tiene que ir la Contraloría para poder fiscalizar. Entonces, ese es un gran problema que tiene hoy día la regulación. La Contraloría tampoco regula a los privados y la legislación tampoco establece requisitos respecto de los privados, como aparece allí. Entonces, si usted se fija, el privado, no hay una exigencia respecto de cuál es la cuenta donde debe poner los recursos de ese privado. No hay un control sobre esa cuenta. No hay una exigencia desde el punto de vista de expertise o no hay exigencia desde el punto de vista de contabilidad o de requisitos administrativos mínimos que éste debería cumplir. Por lo mismo, tampoco hay un sistema informático que pudiera dar reportabilidad, por ejemplo, como sí existe respecto del Estado central a través del SICFE, o tampoco hay acceso a las cuentas corrientes públicas por parte de la Contraloría, que en el fondo eso permitiría contrastar si lo transferido efectivamente fue transferido y efectivamente está respecto del prestador privado. Y también, bueno, no hay acceso a los sistemas informáticos. La Contraloría ha realizado en materia de transferencias 216 auditorías o investigaciones especiales en los últimos 7 años. Y a partir de esas auditorías se han detectado una serie de observaciones que son las que aparecen acá. Y ahí voy a ir rápidamente acá para no ocupar todo el tiempo. Son transferencias que son improcedentes porque no tenían que ver con el objeto del convenio. Son transferencias de fondos sin rendición que hoy ha sido aceptada, es decir, estaba pendiente. Son transferencias no ejecutadas o mal ejecutadas. Hay recursos que sobraron y que no fueron no utilizados y que por lo tanto tenían que ser devueltos. Hay incumplimiento de las normas presupuestarias y contables. Hay debilidades de control en el proceso de ejecución de la transferencia y rendición del gasto. Rendiciones realizadas fuera de plazo, rendiciones pendientes de revisión o regulación y fondos pendientes de revisión. Hay gastos no acreditados y pagos improcedentes o que no se ajustan al objetivo del programa. Todo eso está en las auditorías de la Contraloría. Y ya para ir terminando y entrar derechamente a los proyectos, nosotros hicimos 8 propuestas, presidente. Nosotros pensamos que hay y que se clasifican en 3 grupos: de cortísimo plazo, de mediano plazo y un poco más largo plazo. De cortísimo plazo, nosotros pensamos que se solucionarían muchos de los problemas si del artículo 23 de la Ley de Presupuestos actual se eliminaran las expresiones que quedara como transferencias a otras instituciones y se eliminara la expresión corrientes a instituciones privadas. Por lo tanto, las transferencias quedarían sometidas a la regulación que está en el artículo 23. El problema del 23 es que es una norma transitoria porque dura lo que dura la Ley de Presupuestos, pero por eso pensamos que una modificación tan sencilla podría ser inmediatamente aplicada y eso solucionaría muchos de los problemas. Lo segundo es que el Ministerio, y ahí humildemente lo proponemos, que el Ministerio efectivamente dicte el instructivo que está señalado en el artículo 23. Y nosotros quedamos pendientes de entregarle una minuta con las propuestas que hacíamos al respecto al propio Ministerio. Lo mismo respecto de la obligación de utilizar el sistema de rendición de cuentas electrónico de la Contraloría, el SISREC. El SISREC es un sistema que existe, no hay que crear uno nuevo, que da reportabilidad, que permite controlar la rendición y que permite tener una información actualizada de cómo se va ejecutando una transferencia. El problema que tiene el SISREC es que es voluntario, no es obligatorio. Y más voluntario todavía es para los privados. Entonces, eso sería un avance importante desde el punto de vista de la rendición. Y también que se exijan en los convenios garantías reales. La ley es muy laxa al señalar las garantías y una garantía real es una que efectivamente pueda responder al monto de los recursos que son transferidos. Luego, de mediano plazo, nosotros pensamos que el estatuto de probidad que existe respecto de los proveedores en materia de compras públicas se podría aplicar también a las transferencias, a quienes reciben transferencias de recursos públicos. ¿Por qué? Porque hoy día no hay ningún requisito. O sea, pueden haber vínculos de parentesco o de afinidad, pueden haber vínculos de amistad y no pasa nada. Entonces, ¿por qué? Porque no hay regulación al respecto. Lo mismo, hay que fortalecer el registro de receptores de recursos públicos, que es un registro que está en la Ley 19.862, pero que desgraciadamente no está actualizado.
Y luego de largo plazo, evidentemente que aquí, como existe en otras partes del mundo, aquí en realidad no estamos inventando la rueda, ni es una propuesta muy novedosa, es que existe una especie de ley marco de transferencias que se hiciera cargo de los problemas que hoy día uno está viendo. No solo respecto de los privados, que evidentemente que son importantes, sino que también respecto de los públicos. Y ahora ya respecto de los proyectos de ley, presidente, el primer proyecto se refiere a lo siguiente, tal como aparece ahí, dice que todo trato o contratación directa, cualquiera fuese su cuantía, deberá acreditar su justificación, fundamentos y en todos los casos ser sometido al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, la que dispondrá de 10 días para emitir su pronunciamiento. Lo primero que hay que decir acá es que en el fondo el proyecto, si el proyecto tiene como objetivo solucionar de alguna manera los tratos directos o asignaciones directas en materia de transferencias, la situación no cambiaría, porque en el fondo esto es otro mundo, por así decirlo. Este es el mundo compras públicas y no es el mundo transferencias, ¿ya? Entonces esto quedaría solo para, desde el punto de vista de su ámbito de aplicación, quedaría solo para compras y no para transferencias, que es otra cosa. Aunque se parezcan, pero es otra cosa. Entonces, ese es un primer problema. El segundo problema es algo que ya había esbozado antes afuera, y es que la Administración todos los días suscribe cientos o no, sino miles de tratos directos. Eso es una realidad porque eso le da eficacia al trabajo. O sea, desde cosas tan sencillas como un viaje urgente que tiene que realizar una autoridad hasta sustituir un computador que se quemó producto de un cambio de voltaje. Son compras por trato directo que hay que hacer y que tienen como causal la urgencia. Por lo tanto, y que está justificado. Por lo tanto, si usted, presidente, por su intermedio de la comisión, si le pone la toma de razón, efectivamente ese control previo hace que pierda sentido esa causal que se está invocando. Entonces, eso hace que, en realidad, de ese punto de vista, sea difícil que tenga operatividad, porque va a aumentar además los costos de transacción de la propia administración. Y aquí quisiera citar algo. El año 2014, la OCDE hizo un informe respecto de las facultades de la Contraloría. Un informe que incluso me parece que participó el propio ministro Marcel, el actual ministro Marcel. Ese es un dato que tengo que confirmar. Pero una de las cosas que se le dice a la Contraloría es que precisamente su control previo tiene que ser más estratégico. O sea, no puede todo ir a toma de razón. Y eso es lo que se ha tratado de hacer en este tiempo. Que, como nosotros decimos en la Contraloría, donde hay grandes recursos, donde hay gran impacto, donde están los grandes problemas, eso tiene que ir a toma de razón en primer lugar. Pero las cosas que por materialidad, porque no tienen tanto impacto, porque siempre se toma razón, a lo mejor esas cosas no deberían estar sometidas al trámite de toma de razón. Entonces, nosotros pensamos que por ahí debería ir el cambio normativo. Por ejemplo, en el ámbito municipal está todo exento, salvo un par de casos que es en materia, hace poquito que se cambió la ley, que es en materia del servicio de aseo domiciliario cuando se licita, y un caso excepcional en materia de sanción disciplinaria. Un avance sería modificar esa ley, esa norma de la ley de municipalidades y someter a las municipalidades al régimen general, porque ahí toda la obra pública municipal, todas las compras informáticas municipales, toda la contratación de consultorías, todos los jardines, etcétera, todo eso no pasa por Contraloría y siempre uno llega después. Y eso no pasa por toma de razón. No quiero decir que la toma de razón sea la panacea, pero evidentemente que ayuda y previene algunas cosas. De hecho, hoy día toda la Contraloría, toda la toma de razón directa, la somete a cruce de datos para saber si hay conflictos de interés en virtud de las declaraciones de interés y patrimonio. El segundo proyecto de ley se refiere a la incorporación a la ley de compras de las corporaciones municipales. Dice, las corporaciones municipales creadas al amparo del decreto con fuerza de ley 1-3063 del año 79 del Ministerio del Interior o creadas bajo el amparo de las normas de derecho privado podrán someterse a lo regulado en la presente norma. Entonces, en realidad, esta disposición no cambia mucho la realidad actualmente existente, por dos cosas. Primero, porque hoy día las corporaciones municipales, las de salud y educación, que son esas a las que se refiere esta norma que está citada, ya se someten a la toma de razón, a la ley de compras públicas, perdón el lapsus, no, por el dictamen de la Contraloría. Por el dictamen de la Contraloría, y las demás pueden voluntariamente someterse a la ley de compras públicas. Y además, en realidad, esto ya está en el proyecto de ley que hoy día está en comisión mixta. El proyecto de ley de compras públicas, la modificación,
que ya avanzó bastante y que ya está en la comisión mixta, contiene avances en esta materia respecto de las corporaciones. Entonces, el impacto real tal vez iría por impulsar lo que está en comisión mixta hoy día, que precisamente una de las normas que se discutió, que está discutida es esa, respecto de las corporaciones, antes de modificar esta norma. Eso por ahora, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. No sé si el Ejecutivo también tiene alguna presentación, pues no sé si alcancemos, entonces quizás debiésemos dejarla para una sesión próxima para darle el espacio que corresponde, porque hay varias propuestas. Entonces yo sugiero, para darle el tiempo que necesita, salvo que tenga una presentación breve, no sé. Presidente, por su Sí. intermedio, la puedo hacer más breve, pero Ya. creo que es importante a propósito de lo que acaba de señalar el Contralor, el dar cuenta del proyecto de ley que está en comisión mixta y que probablemente a la vuelta de la distrital del Senado y de la Cámara de Diputados, que es la próxima semana, a la subsiguiente se va a citar esa comisión mixta. Entonces hay temas que abordan estas dos mociones que son parte de ese proyecto de ley. Entonces podemos darlo a conocer ahora o a posteriori, pero eso significa que va probablemente a avanzar la comisión mixta antes. Me imagino por cómo se va a ir dando la citación. Sí, le abro la palabra a los senadores, senadoras. Senadora Avena o senadora Araya. Bien breve. Lo primero es saludar al decirles que estoy absolutamente de acuerdo, que ahí el proyecto me tocó verlo a mí en la Comisión de Economía y presidente y a los demás colegas va a abordar ciertos temas que ya están aquí expuestos. Sin embargo, creo que como todo es una oportunidad, yo me quedo con las palabras del Contralor en torno a que aquí hay varias cosas que hacer, algunas de más largo aliento y otras menos, pero hay cosas que hacer y están identificadas, por lo tanto yo creo que es muy necesario que no solamente abordemos el problema desde el punto de vista de la fiscalización y toda la investigación que se está haciendo ahora, sino que le demos herramientas al Estado y en este caso a la Contraloría para poder hacernos cargo de este problema que no se va a acabar con la investigación. Por lo tanto, una de las cosas que pasan en este país es que justamente hay mucho ruido, pero después las cosas pasan y se nos olvida y resulta que yo creo que es la oportunidad para ponernos a trabajar en serio en este tema y sobre todo porque es preocupante para mí, sinceramente, y con esto voy a terminar, el que se transfiera tanto dinero para servicios que normalmente uno podría licitar. Es una contradicción el que Chile tenga un mercado público que está ahora más encima abordando una modificación en la ley y que muchas de las cosas que hoy día estamos revisando y ocupados de ver cómo solucionar debieron haberse licitado. Ahora, si el tema tiene que ver con que los procesos de licitación y la ejecución de esos programas son de más largo aliento que el que un año calendario pueda abordar, bueno, sentémonos a conversar si es que efectivamente hay acciones del Estado que requieren un tiempo de ejecución más largo. Veámoslo. Yo sé que siempre los presupuestos han sido anuales, pero hay temas que hay que abordar desde lo administrativo, pero no por el apuro de ejecutar, que es el tema que hoy día ocurre, porque hay un castigo obvio frente a una mala ejecución. Estamos torciendo la norma y sobre todo no generando un proceso transparente de competencia frente a servicios y productos del propio Estado, que son recursos públicos y que la verdad es que yo de todo lo que he leído, que hay mucho que está publicado acá y otras cosas más, que aquí no estoy hablando de partidos políticos ni nada, porque aquí esto es transversal, todo se pudo haber hecho por licitación pública. Nada justifica que se hayan traspasado miles de millones de pesos a instituciones sin experiencia, que de todo el mercado público se hace cargo. Hay un porcentaje de ponderación de la experiencia, o sea, hay una situación que de verdad no logro comprender y que si el tema es ese, ejecución, bueno, sentémonos a ver el origen del problema también. No solo todo lo que usted ha dicho, sino el por qué estamos haciendo trampa a la norma para ejecutar y cumplir con una buena nota, cuando en el fondo, detrás de eso, hay tremendos errores administrativos que hoy día están generando una situación muy compleja al Estado de Chile. Eso solamente. Gracias. Gracias, senadora Aravena. Tiene la palabra el senador Pedro Araya. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a la subsecretaria, el Contralor y el equipo que lo acompaña.
Yo creo que más allá de la coyuntura que se generó por el famoso caso Convenios, que justamente parte de la región de Antofagasta de Democracia Viva, mi impresión, y además después de ver lo que dice el Contralor, hay un problema que es mucho más estructural y tiene que ver con definiciones que como país no hemos tomado. La primera es el tamaño del Estado, porque cuando uno mira, por ejemplo, lo que está haciendo Democracia Viva, esa es una tarea que es netamente del Servio, pero los funcionarios del Servio no tienen hoy día capacidad alguna de cumplir esa tarea y se externaliza un servicio que debiera estar al interior de la Administración. Entonces, la primera gran discusión debiera ser cuál es el tamaño real del Estado. La segunda, claro, estaba mirando una lámina que presenta el Contralor, donde aparece, por ejemplo, que el GORE de Antofagasta gastó el 43,3% de su presupuesto en diciembre. Pero uno que está en la zona y cuando va a ver qué fue lo que pasó, que hoy día también tenemos un problema en la institucionalidad, porque el gobierno regional administra una cantidad de recursos que necesariamente deben ser solicitados por los municipios. Y cuando en el caso de la región de Antofagasta tuvimos problemas con, no voy a nombrar, 2 municipalidades que son los principales consumidores del FNDR y no gastan la plata, hay que se sienten tentados a empezar a financiar otro tipo de transferencias y terminan gastando al final. Entonces, claro, probablemente ahí lo que debiera venir es una discusión estructural respecto, y en esto comparto con la senadora Aravena, de que probablemente la fórmula de presupuestos anuales no es la más eficiente a la hora del gasto público. Y debiéramos pensar en un modelo que hoy día se ha empezado a implementar en el sector defensa y que hasta ahora, al parecer, ha funcionado bastante bien, que son los presupuestos plurianuales. Pues claro, o sea, yo el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, cuando uno conversa con él, dice, bueno, ¿y qué hago si me queda todo este colchón de plata que debían pedirlo 2 municipalidades que no lo pidieron? Y si no lo gasto, me viene el tijeretazo y le llega la crítica porque el gobierno regional perdió tanta plata que no fue capaz de ejecutar. Entonces ahí también hay otra definición que hay que tomar, y en esto, tomando lo que decía el Contralor, porque probablemente también lo que debiera venir es un rediseño de la Contraloría, porque debiera probablemente la Contraloría tener una participación mucho más activa en cierto tipo de contratos en la parte previa, pero una mayor capacidad de fiscalización, incluso sobre los privados, en la ejecución, sobre todo cuando no hay toma razón. Porque yo no soy de los que crucifico y creo que el tema de las transferencias, los convenios, no debieran cortarse. O sea, en el caso, por ejemplo, del tema habitacional, a mí me toca recorrer toda la región, por ejemplo, lo que hace Techo para Chile. Yo puedo compartir o no cuál es su política de trabajo, pero uno los ve en terreno. Lo mismo en la Fundación para la Superación de la Pobreza, que han cumplido eficientemente la labor. Podrán probablemente tener problemas en algunos temas puntuales, pero son corporaciones que han funcionado. Entonces, probablemente ahí habría que poner el ojo cómo la Contraloría tiene una mayor capacidad de control en el sector privado. Y respecto de los proyectos, claro, probablemente esto puede ayudar en un punto, pero debiéramos ir, yo creo, algo más estructural, si no estos problemas se van a repetir, porque claro, todo el mundo, y el Contralor lo dice muy bien, se concentraba en lo que eran las compras públicas, los grandes contratos, pero todos damos por supuesto que cuando una ONG, una corporación, una fundación se le hacía una transferencia, lo dábamos por bueno por el solo hecho de ese tema. Entonces habrá que cambiar la mirada de dónde se fiscaliza. Gracias, presidente. Gracias, senadora Araya. Tiene la palabra la senadora Bodanovich. Gracias, presidente. Agradecerle al Contralor su exposición muy clara, con bastante también sugerencias a esta comisión que creo que podemos considerar. Quiero, felicitarlo porque tuvimos oportunidad de trabajar y en el sector defensa yo creo que el Contralor ha tenido una especial énfasis en la proactividad en estos temas de corrupción, en un trabajo tanto a nivel nacional como participando de organismos internacionales en la Contraloría que hay que destacar en atención a que él termina su periodo este año. Así que yo quiero permitirme felicitarlo, Contralor. Y enseguida, respecto de este tema, hacerle un par de consultas, porque queda claro que la institucionalidad que tenemos está totalmente anquilosada, que requiere reformas estructurales mayores. Y hoy día yo se lo hice presente al ministro de Hacienda y a la subsecretaria, por su intermedio, presidente, en otra comisión, en la Comisión de Seguridad, que finalmente se entregan más facultades y en estos casos más recursos a través de leyes. Estoy pensando en la ley de royalty, en la ley que se está debatiendo de rentas regionales, en las leyes que tienen que ver con los casinos, que se le entregan recursos a los municipios, por ejemplo, o a los gobiernos regionales, y que no está como una contrapartida una mayor orgánica de control. O sea, le entregamos a municipios chicos, a veces en el caso de los casinos, cantidades ingentes de dinero y no tenemos la contrapartida en la Contraloría ni en otro organismo. Tampoco tengo la solución para esto, solamente se lo planteé al ministro hoy día y lo planteo acá, porque debiéramos pensar también en una estructura que permita que la Contraloría actúe ex ante
con una, digamos, contingente importante. Yo veo acá en el material que usted ha traído, Contralor, por su intermedio, presidente, un titular: Estado y fundaciones, Contraloría ha auditado 215 acuerdos en Era Bermúdez, pero 215 de una cantidad enorme de acuerdos, y que no es culpa de la Contraloría. En el fondo aquí la Contraloría hace una gran labor con lo que tiene, pero tiene poco. Entonces, yo creo que también aquí hay un tema que tenemos que abordar institucionalmente, de poder entregarle los recursos a la Contraloría o a esta unidad de auditoría de gobierno que ha anunciado el ministro Marcel, y que probablemente, por su intermedio, presidente, yo le pediría también a la subsecretaria que en la presentación que nos haga nos hable de cuál es la idea de eso, porque también es importante que lo conozcamos. Voy a hacer dos preguntas bien breves al Contralor. Respecto a la resolución 30 de la Contraloría, que entiendo que es la que rige las rendiciones de las cuentas en el sector público, porque y no para soslayar el deber que tenemos como legisladores nosotros, sino que también preguntando si el Contralor, por su intermedio, presidente, ha considerado que esa resolución se pudiera modificar para, por ejemplo, no entregar mayores recursos si no hay una rendición de cuentas aprobada. Y en el caso también de las corporaciones municipales, está una instrucción de julio del año 2022 que se deben regir por la Ley de Compras Públicas. ¿Podría extenderse esa instrucción también a las asociaciones municipales, que son lo que hay sujetas en definitiva a la Ley de Transparencia y de Responsabilidad Financiera en el juicio de cuentas? Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, Contralor. Gracias, senadora Bodanovich. Me pidió la palabra senadora Araya, pero se ha cumplido el tiempo, entonces voy a pedir extensión, unos 15 minutos, me parece. Bien, se extiende entonces 15 minutos la sesión. Tiene la palabra senadora Araya. Gracias, presidente. Sí, dos cosas que se me quedaron en el tintero. Y, por ejemplo, en el caso de lo que decía la senadora Bodanovich, en el caso de Democracia Viva, que es el que ha originado todo este escándalo, los propios convenios impedían las transferencias de recursos mientras no se rindiera. Y así todos se suscribieron 3 convenios, bicicleteados en el fondo, sin existir rendición. Entonces ahí probablemente en esto insistir en lo de la mayor fiscalización que debiera tener Contraloría ex post. Y lo otro, una consulta a la subsecretaria, porque justamente hablando del tamaño del Estado, una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy día en la región de Antofagasta, y que hemos conversado con el gobernador Ricardo Díaz, y que además creo también que representar en esto a los gobernadores, principalmente en la macrozona norte, tiene que ver con el capital humano de las gobernaciones. Porque hoy día las gobernaciones, a partir del próximo año, van a recibir una cantidad importantísima de recursos públicos por el litio y por el royalty del cobre. Pero las plantas funcionarios de los GOREN, sobre todo los que están encargados de diseñar, ejecutar, controlar y planificar, sigue siendo la misma. Entonces, en eso no sé si el Ejecutivo está pensando alguna fórmula de que se pueda en alguna medida reforzar las plantas, no solamente los gobiernos regionales, sino también los municipios. Porque si no vamos a caer en que todos estos recursos van a terminar en transferencia a terceros, porque no tienen, los municipios hoy día ni los gobiernos regionales no tienen ninguna capacidad de ejecutar los recursos extraordinarios que van a recibir por litio y por el royalty. Entonces, eso requiere que el Ministerio de Hacienda se abra alguna fórmula que les permita, no sé si aumento de planta, contrataciones transitorias, o bien externalizar los servicios de diseño y proyecto, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el sistema, y que además tengo la intuición, sin haber pasado por el Ejecutivo, que lo que fomentan los convenios de referencia es lo engorroso que son los procesos de licitación. Porque desde que la autoridad política toma la decisión de construir hasta que efectivamente logra terminar la obra pueden pasar años. Y por ahí empiezan a tratar de eludir alguna fórmula de control. Pero no de mala fe, sino de poder sacar rápidamente alguna obra. Muy bien, yo, señor Contralor, le agradezco la presentación. Creo que se extiende un poco más de lo que eran los 2 proyectos que estaban en cuestión, pero que es importante porque identifica los nudos críticos y por eso es trascendental la presencia del Ejecutivo, y ojalá que se pueda extender, ¿no es cierto?, hacia quizás otros ministerios, no solo Hacienda, para que podamos ir trabajando las materias que acá nos competen, pero hay algunas que exceden de nuestras atribuciones. Entonces, se requiere, ¿no es cierto? Yo creo que un gesto de parte del Ejecutivo da, ¿no es cierto?, la trascendencia que hagamos todo lo posible como Estado, como gobierno, para poder avanzar hacia la probidad. Ahora, tenemos 2 proyectos que yo creo que para la continuidad de esto, me parece que, según la opinión del señor Contralor, creo que hay uno que hay que hacerle algunas modificaciones para hacerlo más viable, y el segundo yo creo que podría entrar en trampar lo que está hoy día viéndose la ley de compra. Entonces yo creo que ahí la idea no es trabar el proceso.
Entonces, yo creo que debemos darle prioridad a lo que podamos seguir avanzando. Ahora, me gustaría también, señor Contralor, poder tomar su opinión respecto a que acá, si bien es cierto, hay una conducta que está prohibida, que es este fraccionamiento de estas transferencias. Yo creo que también en cuanto a las sanciones, ahí yo creo que hay porque digamos, está tipificado y está prohibida esa conducta. Pero creo yo que las sanciones, no sé su opinión, si debiésemos avanzar más allá, porque hoy día no creo que sea lo suficientemente duras para evitar esa conducta de fraccionar esas transferencias directas. Le doy la palabra al senador Cigarilea, que no es cierto, han concurrido, dada la relevancia de esto, también saludar al senador Durresti, y de ahí le damos la palabra para la respuesta. Tiene la palabra el senador Galilea. Ya. Que ver con lo que usted está diciendo, presidente. Usted nos invitó a firmar esta moción, que es el motivo por el cual estamos acá presentes. Que así es como funciona este sistema, pero independiente de eso, el abanico se abre y todos sabemos y consensuamos que esto tiene que abordarse de una manera más integral. Lo que yo creo es que los tiempos del Senado muchas veces son complejos y lentos, no porque queramos, porque es así el procedimiento, pero esta comisión debiera, en mi opinión, abordar este tema como tema. Entonces, yo sé que usted hoy día está accidentalmente de presidente, pero fue el que instaló el tema de conversación. Entonces, yo sugeriría que podamos tener una reunión con el presidente de la comisión para abordar en conjunto este tema con la Contraloría y con el Gobierno, para hacernos cargo, porque al final, si cada comisión empieza a ver sus propios temas que le son propios, finalmente esto se va a diluir y van a haber muchos proyectos dispersos. Es probable que mucho sea de norma del Ejecutivo, pero tiene que haber una comisión que lo aborde en su conjunto y que pueda trabajar no solo en este día que nos toca, sino que, digamos, aparte, para poder proponerle al país una propuesta que modernice los sistemas y que los haga mucho más eficientes, transparentes y más controlables. Entonces, yo solamente quiero dejar, digamos, por escrito esto, porque creo que, de lo contrario, lo que va a suceder es que cada parlamentario, con mucha razón, va a empezar a presentar proyectos de forma individual y no vamos a abordar el problema en su conjunto. Yo creo que esta comisión, así como terminamos de ver el tema cierto, el otro día de todo lo que tenía que ver con que lo que no era tráfico de influencias, era tema de corrupción en el Estado, hoy día debiéramos abordar este tema en su conjunto. Entonces, eso, creo que es una oportunidad que existe una comisión de gobierno. Eso es el tema, solo eso. Bien, la palabra al señor Galilea. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, Contralor, subsecretaria. Un par de preguntas. Uno, leyendo en una lectura rápida, salía como uno de los defectos descubiertos era transferencias que no cumplen con los requisitos legales. ¿Existe el monto? O sea, ¿cuántas transferencias de estos 600 y tantos mil millones de pesos, cuántas derechamente ni siquiera pudieron haber sido transferidas si es que se hubiera cumplido la ley? Un tema que me gustaría tener ese dato. Y dos, dentro de las propuestas de mejoras, no sé cómo podemos, y creo que vale para la Contraloría como también para el Ministerio de Hacienda, cómo hacer medianamente equivalente que una transferencia tenga alguna rentabilidad social positiva, o sea, que tenga un impacto positivo real y no sea un puro cuento de transferencia de plata para objetivos que, la verdad, no sirven mayormente. Porque, lo voy a poner así como un ejemplo, si estos 691 mil millones de pesos hubieran ido, por ejemplo, a un programa coordinado por el Ministerio de Salud para sacar todos los atrasos en operaciones de cadera, de rodilla, yo creo que se acabaron los atrasos en ese tipo de patologías y otras tantas más también, porque es una brutalidad de plata. Estamos hablando de 800 millones de dólares. Entonces, yo tengo la preocupación de que uno puede en estas cosas cumplir con la formalidad. Pero así, como tenemos un Mideso que
ve y tiene que el puente, el camino, no sé qué, tiene que tener rentabilidad positiva. Yo creo que las transferencias y los programas sociales también deberíamos encontrarle una manera de que cumpla un mínimo de... Yo he puesto mucho el ejemplo del Maule, que me impresionó, además de ser extremadamente vago en sus objetivos, cumplía formalmente con que el 5% del presupuesto no podía gastarse, no se podía gastar en administración más del 5% del presupuesto, pero se gastaban casi el 20% en coffee break. Entonces, todo se empieza a trastornar porque finalmente no hay esta evaluación mínima de que este proyecto cumple un rol, tiene un propósito que efectivamente le da valor a la sociedad, a la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, gastamos no sé cuántos recursos para obras físicas en ese sentido, pero para las transferencias, nada. Entonces, no sé cómo solucionarlo, pero les planteo la duda a la Contraloría y al Ministerio de Hacienda. Creo que tenemos que encontrar un sistema de evaluación que le dé un mínimo de validez. Porque cuando yo pienso, digo, pero con esta plata, no sé, quién sabe cuántos miles de operaciones se hubieran podido hacer y hubieran tenido un efecto real impresionante en la salud de los chilenos. Y la gastamos en mejorar la percepción de inseguridad en 5 barrios de la región del Maule, que es una cosa, y con harto coffee break y acompañamiento, y que como que no calzan, no calzan las cosas, simplemente no calzan, es usar muy mal los recursos del Estado. Entonces, yo quería plantear, presidente, a través de su intermedio, que tenemos un desafío institucional de que estas transferencias, que no tengo ningún problema en que se hagan, a un hogar de ancianos, pero que tengan un mínimo de evaluación de rentabilidad social positiva. Eso, presidente. Mire, yo, dada la importancia y que además tenemos semana regional, le quiero proponer a la comisión y a la Secretaría, si lo tiene a bien, consultarle a los miembros de la comisión si pudiésemos tal vez sesionar mañana y ver si podemos tener algún horario, pero que coincidamos todos sin fijar la hora, sino que consultarle la posibilidad. No fijemos la hora, pero sí para que podamos coordinar. Pero pudiera ser que la reina pueda estar, habría que preguntarle. Sí. Es que yo prefiero para como no están todos, consultarlo es la mejor posibilidad donde tengamos más quórum y poder seguir, porque si no nos toca la regional y creo que es importante. Ya, tomamos entonces ese acuerdo. Le damos la palabra entonces, sí, senador Durresti. Presidente, en primer lugar, gracias por recibirnos en esta comisión. Hay saludar al Contralor, a su equipo, a su secretaria. Hay miles de cosas que uno quisiera preguntar y me permito sugerir, presidente, que por la importancia de este tema y lo que ustedes están abordando es poder hacer con tiempo, tal vez una jornada en Santiago, con mucho tiempo, porque creo que esto nos gatilló muchas inquietudes en distintas cosas. Yo no participo habitualmente en esta comisión, pero estando el Contralor y llevando ustedes este tema, uno se motiva de poder venir porque son muchas las dudas y al menos en la presentación surgen varias inquietudes. Dos cosas. Una genérica. Yo creo que lo de las transferencias, en buena hora esto se detectó en Antofagasta, lo conversábamos con el senador Araya. Yo creo que ahí fue grosero, fue incestuosa la relación y ojalá que se deje caer no solo la Contraloría, sino el Ministerio Público con toda la fuerza de la ley, porque eso fue una cosa escandalosa, además con recursos de campamentos que debe ser, digamos, la maldad más grande porque hay gente que vive en las peores condiciones. Aquí y hago esto en la referencia genérica y hemos pedido oficio en cultura, en vivienda, en desarrollo social, al menos yo lo he hecho no con mis facultades fiscalizadoras, que no las tenemos, pero sí de información que tenemos como senador. ¿Qué me permito sugerir, presidente, o preguntar por su intermedio al Contralor acá, en esta que es la Comisión de Gobiernos Regionales? Detectada esta situación de democracia viva y distintos ministerios, yo creo que a mí lo que más me sorprende es, junto con caerse esta autoridad moral que había de algunos catones de la moral, lo que más me sorprende es que los gobiernos regionales por fin estamos identificando algo que yo he señalado, no es palabra mía, pero lo he escuchado, que los gobiernos regionales se han convertido en estaciones de servicio o bombas de benzina.
en que van distintas organizaciones, desde legítimas organizaciones, de un club de adulto mayor, de una organización cultural de decenas de años, desde municipios a recursos. Y 200 millones, 300 millones, 400 millones. Y hay una cosa que es brutal, que en los últimos años hay un informe que está circulando que en los meses de noviembre y diciembre se gasta casi un 30-40%, se transfiere. Se buscan fundaciones, se buscan situaciones y se transfiere sin ninguna proyección. No lo decía el senador Galilea, pero quienes fueron intendentes o quienes tuvieron rango ejecutivo señalaban que muchas veces no cumplían el 100% y no tiene por qué uno gastar el 100%, tiene que gastar bien. Y tiene que gastar con un programa, con un proyecto. Si vamos a gastar toda la plata en operaciones atrasadas, perfecto. Podrá haber un margen, pero se acota. Los gobiernos regionales se han constituido en muchos lugares en que quien pasa va a buscar recursos. El gobierno regional no es el que genera el proyecto, no es el que lidera un centro regional, la construcción de algo, sino que simplemente transfiere. Y como la transferencia es casi un mérito del 100%, que es como una suerte de cielo que se aspira, se termina los últimos meses transfiriendo de manera grosera. Y yo creo que lo que se ha descubierto en los gobiernos regionales es brutal. En una región, 1.200 millones a una organización, fundación para saneamiento de títulos que no tenía ninguna experiencia. Ninguna experiencia. Y uno conoce, pues las regiones, aquí somos todos de región, uno conoce la organización. A veces uno no está de acuerdo con una organización. Pero ¿quién va a cuestionar al Hogar de Cristo, a Techo para Chile, fundaciones diocesanas o de luteranos o de no sé, de la iglesia vinculada largo tiempo o no sé, de alguna colonia, alguna fundación? Pero acá fue el surgir. Entonces, para no hacer la referencia que eso va más bien en otra sede, que es de los ministerios, yo lo que me quería referir, presidente, y se lo planteo con la mayor altura de mira, que creo que en los gobiernos regionales hay un tremendo despilfarro de recursos. Tremendo despilfarro de recursos. Y creo que los consejeros regionales no ejercen la función de fiscalización. Porque hay una fórmula en la cual todos están de acuerdo. Hemos visto ahora incluso que hay algunas situaciones en que aparecen familiares de consejeros regionales contratados en las propias adjudicaciones que se han realizado. Y eso es tremendamente nocivo. Y aquí, para no extenderme y pedir cosas concretas, Contralor, es de qué manera se puede auditar, revisar, que no solo se cumpla formalmente, sino que tenga un propósito. Usted en muchas instancias ha trabajado que el recurso no solo se tiene que destinar donde corresponde, sino que tiene que tener una correcta aplicación, la destinación a donde va. Tú puedes formalmente estar en la sociedad constituida tal o cual, pero claramente son montos que no corresponden, lo dice el senador Galilea, COFI 20%, yo creo que ahí hay mérito para impugnarlo y no debió ser menos que exigible al gobierno regional y a sus instancias haber observado esa situación, más aún cuando es un trato directo y cuando es en el último tiempo, en la hora nona, cuando quieres cuadrar el 100% y cuando esa sociedad o esa fundación tiene una data. Entonces, ¿de qué manera? Yo veo acá las propuestas que usted hace, Contralor, propuesta eliminar las expresiones corrientes de las instituciones privadas, obviamente la ley de presupuesto, no me queda duda que eso lo vamos a rechazar, no creo que pase, pero hay una serie de obligaciones en que debiera haber más sanción, no esperar que los consejeros hagan el proceso de fiscalización, porque claramente no lo están haciendo en todo Chile, transversalmente, sino que existan auditorías específicas para los gobiernos regionales, principalmente en esto, porque yo creo que hay muchas cosas en que claramente el gastadero es brutal y la práctica de desvío de fondo, simplemente para cuadrar la caja y no para invertir regionalmente en asuntos de interés, se ha extendido. Yo creo, al menos eso es lo que a mí más me sorprende, no tanto desde el punto de vista de ilícito, como usted lo señalaba, pero también de mal destino de los recursos. Creo que en las transferencias como lo de vivienda o desarrollo social, creo que ahí va a intervenir bien la Fiscalía, pero creo que los gobiernos regionales no necesariamente es un ilícito, pero claramente es una tremenda distorsión del destino de los fondos y ya lo encontraron fácil. Eso además los gobiernos regionales se transmiten experiencia, yo lo hice así, incluso se hacen a veces situaciones cruzadas y así transferimos la plata no para comprar bienes o para comprar vehículos que por último le quedan al municipio o le quedan a alguien, sino que simplemente grandes cantidades transferidas a
fundaciones de dudoso origen. Yo eso preguntarle, presidente, gracias por la inquietud y encantado también, presidente, de poder participar o colaborar. Eso, preocupémonos los gobiernos regionales porque esto puede colapsar. Y esto sí que es último. Al Ministerio de Hacienda, ustedes están tramitando una ley en la Cámara de Diputados respecto de las rentas municipales, regionales. Ojo, si esto ha sido una situación de este nivel, yo dudo que no, habiendo contralorías regionales fuertes, control interno, responsabilidad penal respecto del gobernador y los consejeros y los funcionarios, que esto no se convierta, no iba a decir una referencia a un país cercano que tenemos por acá, pero pero para el norte solo analicen cuando se regionalizó Perú, terminaron todos los presidentes regionales, que son como 22 o 26, todos quedaron privados de libertad por distintas situaciones, que fue Y todos ganaban las elecciones siguientes igual. Todas ganaban las elecciones, pero desde la cárcel. Ya, le agradecemos la brevedad. No. Yo quiero darle espacio para que responda, señor Contralor. Sé que estamos en el tiempo, pero a lo menos ¿Les parece que sí, que responda? Y vamos a tratar para continuar, porque usted abrió varios temas, así que le damos la palabra y después, continuamos con mayor tiempo. Gracias, presidente. Y bueno, quiero excusarme porque efectivamente nos fuimos mucho más allá que el objeto de la invitación, pero pensamos que, dado lo que estaba puesto en las mociones, el contexto daba para poder plantear este tema que es un poco mayor. Yo voy a hacer un resumen de lo que se ha planteado acá, si le parece, presidente. Normalmente lo que hago es ir uno por uno, pero en honor al tiempo tal vez es mejor hacerlo como un resumen. Pero yo creo que acá lo que tenemos, presidente, por su intermedio, a partir de lo que decía la senadora Aravena, el senador Araya, aquí hay un problema de capacidades en los gobiernos regionales en particular. Aquí hay un gran problema de capacidades. Esto no tiene nada que ver o no es en contra de la regionalización. Es una constatación de que en las regiones, a las regiones cuesta mucho atraer en primer lugar capital humano. A nosotros nos pasa como Contraloría y le pasa al gobierno regional también y a todos los gobiernos regionales. Hay regiones que son más, entre comillas, más apetitosas que otras y así sucesivamente. Y tenemos una debilidad institucional muy grande en los gobiernos regionales para poder ejecutar los presupuestos. El gobierno entonces al final se transforma en una especie de, como usted dijo, un órgano que solo hace transferencia y que va pasando los recursos a proyectos. Y ahora lo quiero vincular con lo que señalaba por su intermedio, presidente, el senador Galilea, a proyectos que en muchos casos son que no tienen esa rentabilidad social, o sea, no tienen ese análisis. ¿Ya? Hay una gran discrecionalidad en definir cuáles son los proyectos que se van a financiar o no, y la utilidad también es muy dudosa. Ahora, aquí hay un doble problema. Hay un primer problema porque nosotros no tenemos como Contraloría la facultad legal, y de hecho hoy día en una de las indicaciones de la Comisión Constitucional es precisamente que quede ya no a nivel legal, sino que quede a nivel constitucional, que la Contraloría no puede pronunciarse sobre el mérito. O sea, la Contraloría no puede decir si este proyecto es respecto de la validez del proyecto. Y solo debo decir que en los países desarrollados, precisamente eso es lo que hace las Contralorías, más allá de lo formal. Porque si al final lo formal se cumple, exactamente, si al final lo formal se puede cumplir. Si el problema es si el proyecto efectivamente cumplía o no con ese objetivo, o sea, si es efectivamente algo para lo cual si en el fondo está satisfaciendo o no la necesidad pública o no. Eso es, en definitiva, lo que está atrás de un análisis del mérito del proyecto. Entonces, que no sea simplemente que alguien piense que esto es deseable porque a lo mejor tiene un interés particular y al final en realidad no tiene ningún tipo de rentabilidad social para usar las mismas técnicas. Entonces, la metodología, y ese es el segundo problema, la metodología de auditoría de desempeño existe, pero no la puede hacer la Contraloría hoy día porque el artículo 21b de la propia ley se lo impide. Y ahora, en una de las indicaciones que está en la propuesta constitucional, que se ingresaron ayer, dice que ahora quiere elevarlo a rango constitucional. Entonces, ahí nosotros vemos que hay un gran problema respecto de cómo poder controlar este tipo de transferencias y financiar este tipo de proyectos. Y respecto de lo que usted decía, presidente, ahí, respecto del fraccionamiento en materia de transferencias y de las sanciones, presidente, tal vez aquí precisamente este es un caso como de manual en donde uno debería decir, aquí la sanción debería ser directa.
O sea, son muy pocos los casos donde la Contraloría sanciona directamente, de hecho son solo 2, en materia de declaraciones de intereses y patrimonio y en materia de mal uso de vehículo fiscal. Tal vez este debería ser un tercer caso donde cuando se elude el control, debería, por ejemplo, por el fraccionamiento, debería haber una posibilidad de sanción directa. Pero nuevamente eso es una facultad del legislativo. No, yo solo me atrevo aquí a decir que eso se podría hacer. Y para todo lo demás, presidente, nosotros estamos disponibles para venir las veces que sea necesario para exponer nuestros puntos de vista. Y sí, solo para que conste, no sé si constará en acta o no lo que digo, pero por lo menos que quede grabado y que va a quedar después en la red. Nosotros vemos con mucha preocupación la ingente cantidad de recursos que se están transfiriendo a las regiones y los que además se van a adicionar producto de la ley que hoy día se está tramitando en la Cámara de Diputados a propósito de descentralización fiscal. Eso nos preocupa mucho porque no hay una institucionalidad robusta que sea capaz de ejecutar correctamente esos recursos. Eso, presidente. Muy bien, le agradecemos, señor Contralor Jorge Bermúdez, también a la subsecretaria. ¿Le damos la palabra? Sí. Adelante. Sí, presidente, por su intermedio, saludar a los senadores, a la senadora. Solo que me gustaría volver a las conclusiones del Contralor en el sentido de, a propósito de lo que nos convoca, que son las mociones, aunque en realidad estamos discutiendo algo bastante más allá de las mociones, ambas dos que se proponen en esta comisión. Y lo digo porque quizá a lo mejor, a propósito también de las palabras de la senadora Aravena, a veces puede haber una confusión respecto de hasta dónde abarca la ley de compras públicas respecto al tema que nos convoca, que son las transferencias. La ley de compras públicas, si volvemos a la lógica del clasificador presupuestario, corresponde principalmente al subtítulo 22, que es el subtítulo 22 de compra de bienes y servicios consumo. Y quiero hacer una diferencia que creo importante, que por supuesto el Contralor la sabe, pero no se ha dicho explícitamente. El subtítulo 22 sí existe la palabra licitación, ¿ya? Y esa licitación, que es lo que opera en la regla y en el proyecto de ley que hoy día está en un último trámite en comisión mixta, lo que está diciendo es que lo primero que se debe hacer es una licitación. Y sea licitación o trato directo, que también en el proyecto de ley que está en comisión mixta se acota bastante a qué va el trato directo, el punto de fondo es que hay una contraprestación. Por tanto, yo licito o contrato a través de un trato directo a alguien, que puede ser un software, puede ser una licencia. Una vez que me la entregan, facturo, y facturo en conformidad. Por tanto, en general, lo que ocurre es que el que ejecuta la acción, incluso, por ejemplo, el levantamiento de la encuesta CACEN, a propósito de mi pasado como subsecretaria de Evaluación Social, uno licita, alguien hace la encuesta y uno paga contra una factura, contra un producto. Y creo que eso es bien importante a la hora de las transferencias, porque las transferencias operan de una manera distinta. Yo genero no un contrato, un convenio que hace que yo entregue todos los recursos y esos recursos se rinden contra la circular 30 que acá se ha señalado también. Creo que eso es importante porque si... no, es que por eso quiero dejarlo claro, porque creo que si a nosotros nos invitan a dar la opinión de dos mociones que a nuestro entender están totalmente cubiertas, las dos, no solo una, en el proyecto de ley que hoy día está en su trámite final en la comisión mixta, porque ese proyecto de ley extiende la cobertura del sistema de compra a las corporaciones municipales y porque ese proyecto de ley acota los tratos directos, ¿no? Pero cuando hablamos de estas transferencias, y ahí quiero solo, no sé si responder al senador Galilea, pero sí tomar el punto que creo que da para un debate mayor, es donde entran aquí los sistemas de evaluación ex ante. Porque en estricto rigor todas las transferencias del subtítulo 31 o 33 que son de inversión debieron tener un proyecto de inversión pública que sí debió haber pasado por el Sistema Nacional de Inversiones y por tanto sí se evalúa la rentabilidad social y eso hace que tenga un RS, como ocurre en general con todas las obras del MIMBU y con todas las obras del MOP. Y lo que es subtítulo 24, y quiero dar un ejemplo, en subtítulo 24, por ejemplo, pueden estar programas de cuidado del Ministerio de Desarrollo Social u otros programas del FOSIS que tienen que ver con personas de menores recursos, capital semilla, etcétera. Esos son subtítulos 24. Y esos programas como programa también pasaron por una evaluación ex ante, ¿ya? Y esa evaluación ex ante decidió
en el diseño del programa que ese programa se iba a ejecutar a través de transferencias con externos, ¿ya? Entonces, lo que aquí entramos es quizás al detalle del súper detalle de ese programa que tenía transferencias, que siempre se dijo que iban a ser con externo. Y aquí, a propósito de lo que ya se fue la senadora Bodanovich, pero creo que es algo súper importante. Nosotros nos hemos dado, no solo como gobierno, hoy día somos nosotros, antes fueron otros, nos hemos dado como diseño institucional para la aplicación de las políticas públicas la colaboración público-privada que se ha hecho efectiva desde un punto de vista presupuestario a través de los subtítulos de transferencia. Otra cosa es que aquí hubieron transferencias directas donde a lo mejor no cumplieron el mérito, etcétera, que es parte de la discusión y que, por supuesto, lo que sea parte de los tribunales estará en los tribunales. Pero quiero también dejarlo en contexto, porque hoy día nosotros levantamos la alerta y decimos, bueno, pero ¿dónde estuvo el Estado que no, a lo mejor no tuvo los funcionarios del Servio que hizo esto? Bueno, ha sido una decisión a través de los años de construcción de política pública con cooperación pública-privada, tanto en el ámbito de las inversiones como también en el ámbito de otro tipo de programas sociales y que podemos, por supuesto, debatirlo con mucho más tiempo porque creo que esto merece mucho más tiempo, pero sí quería dejar claramente establecida la diferencia entre el subtítulo 22, que aplica ley de compra, o el subtítulo 29, cuando compramos vehículos, por ejemplo, que van en el subtítulo 29, que es muy distinto al 24 y 33, que es lo que estamos hoy día debatiendo a propósito de esta crisis. Tenemos la sesión, ¿no? Pero vamos a continuar, vamos a enviar, ¿no es cierto?, el correo para que podamos fijar una hora. Y independiente, senadora, por favor, independiente de los proyectos que hay, ¿no es cierto?, la discusión va a continuar. Así que habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.